Sé cómo termina todo ello. Si en algo es consistente el UCM a lo largo de cada una de sus fases es, contra la creencia popular, ser consistentemente mediocre. Pero quizás esa creencia cada vez más difundida de la decadencia de Marvel, al hablar de sus últimas entregas, lo que me obliga a señalarles lo equivocados que están. Después de haber sido perseguido por una paranoia que jamás había sentido antes, hoy nos toca hablar de la película que inaugura la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Una aventura pulp donde un grupito de héroes con poderes de bicho se enfrentan a una fuerza imparable. Hoy volvemos a hablar de Marvel para continuar donde lo habíamos dejado. Hoy vamos a hablar del realismo capitalista y aceleración, de neoliberalismo y comunismo, de superficie y agujeros. Hoy vamos a hablar de Quantum Mania. Retomando donde lo dejamos la última vez, el objetivo de la fase 4 del UCM se centró, aunque de forma superficial, en señalar las inconsistencias del realismo capitalista. Así, con este precedente, la fase 5 profundiza estas problemáticas. La ideología dominante poco a poco fue absorbiendo los discursos de autoorganización que tradicionalmente estaban asociados con la contracultura. Las jerarquías fueron malas, las redes fueron buenas, la organización, como sinónimo de organización verticalista, era opresiva e ineficiente. Casi todo el discurso mainstream sospecha y es escéptico del Estado, la planificación y las posibilidades de cambio político organizado. Esto alimenta un marco ideológico que es llamado realismo capitalista. Si el cambio sistémico nunca puede ocurrir, todo lo que podemos hacer es sacar el mejor provecho del capitalismo. Como ya señalé antes, poco a poco esto se va descubriendo a lo largo de toda la fase 4 y recién toma relevancia explícita en la fase 5. O al menos eso me pareció a mí, viendo las dos únicas películas que sacaron hasta el momento. De todas formas, el gran enemigo por fin se hace evidente: acelerar. El aceleracionismo es una herejía política que sostiene que hay deseos, tecnologías y procesos que el capitalismo hace surgir y de los que se alimenta, pero no puede contener, y que es necesario acelerar estos procesos para empujar al sistema más allá de sus límites. Toma como antecedente obras como Fragmentos sobre las máquinas de Marx, los volúmenes sobre capitalismo y esquizofrenia de Lucy Guattari, y la ficción especulativa de autores como Samuel Butler, William Gibson y J.G. Ballard. Y desde acá, los aceleracionistas se preguntan cómo liberar las fuerzas productivas cautivas bajo la ideología neoliberal para redirigirlas hacia objetivos comunes. A la desesperanza dominante de la izquierda contemporánea, que se consuela con la estridente denuncia, o con la creencia autocomplaciente de que mantener una adusta crítica desde el refugio de que la teoría de la indeterminación del arte constituye resistencia, el aceleracionismo contrapone una imagen especulativa de otros futuros posibles y un mapa cognitivo para la identificación de aquellos elementos de este sistema que pueden ser eficaces en una transición a esta otra forma de vida, promoviendo la automatización y la fusión de lo digital con lo humano. Las consecuencias del blip ya no suceden en segundo plano, dejándonos espacio a la imaginación. Hay una crisis inmobiliaria, alimenticia, habitacional y climática, mientras que el héroe, alienado por el cambio en su vida que le trajo salvar al mundo, deja de luchar. Es el héroe de los chiquitos que dejó de luchar por el futuro de esos chiquitos, un futuro condenado al yugo de una fuerza tecnofascista comandada por Kang, el conquistador, que aguarda ser liberada. Esto nos devuelve a Loki cuando descubren a aquel quien permanece operando detrás del ABT, otra de las infinitas versiones de Kang, y que, en la segunda escena postcréditos, rastrean su primera incursión hasta principios del siglo XX. Victor Timely, una mezcla entre Nikola Tesla y el tecnópata de American Gods, que se esconde detrás de los deslumbrantes avances de la tecnología. Tenemos que creer que el sistema de realidad del neoliberalismo, que está colapsando, no es la única modernidad posible, que, al contrario, es una forma cibergótica de barbarismo que utiliza la última tecnología para reforzar el poder de las viejas élites. Para el aceleracionismo anfetoso de Lan, del que es socio fundador, el capitalismo es como un Terminator enviado desde el futuro por la tecnología, incansable, sin límites y sin compasión. Una inteligencia venida del futuro, porque capitalismo e inteligencia artificial son lo mismo. El capitalismo es una liberación de energía que se sostiene y es capaz de adaptarse a cualquier reto y ganar. Eso es inteligencia no humana o artificial. Solo el capitalismo produce inteligencia artificial, y la inteligencia artificial solo se produce desde el capitalismo. Esto me remite a esa impresión de que el tiempo está fuera de quicio, que no tiene sentido, o que ya no es como antes, de que los procesos automatizados, los algoritmos, las infraestructuras basadas en computadoras, cambian o sobrecodifican el horizonte humano temporal, y cada vez se nos dificulta más acostumbrarnos a esta temporalidad especulativa.
Por eso, en teleoplexia, un neologismo que alude a la escalada autorreforzada de los procesos cibernéticos y su intensificación, Land deslinda al ser humano como la fuerza laboral de la modernidad tardía que comienza a ser controlada por una inteligencia tecnológica que se abre paso a través de la infoesfera. La técnica piensa, creyendo que intentaba hablar humano. Ejemplo de todo esto es el diálogo que Kang mantiene con Cassie. Todo no vive en una línea de tiempo secuencial y con el tiempo es difícil no saltarse hasta el final. Si querés parar lo que viene, y créeme, vas a querer, yo soy su única oportunidad. A lo que replica con la pregunta, ¿qué viene? Yo, muchos yos, ellos me exiliaron aquí, ellos me temen, pero yo soy el hombre que puede llevarlos a casa. Kang, actuando como metáfora del capitalismo, es una inteligencia planetaria abstracta que se construye frenéticamente a sí misma, uniendo fragmentos de civilizaciones anteriores. Una autorrepresentación como vehículo de modernidad, como sinónimo literal de la modernización, mientras promete un futuro que es incapaz de proporcionar. Así, continúa profundizando en estas nociones en su diálogo con Janet. Cuando puedes ver el tiempo como yo, no puedes ignorarlo. Soy el único que puede ver lo que está quebrantado. ¿Y quién lo quebrantó?, pregunta Janet. Yo, cada versión de mí, mis variantes en todo el multiverso, que jugaron con el tiempo como niños. Pero vi cómo termina todo. Vi su causa extendiéndose por realidades, universos que chocan, incursiones interminables. Vi el multiverso y estaba muriendo por culpa de ellos. Así que tomé el control. Empezaste una guerra, le replicó Janet, y ahora querés borrar todo el universo peligroso para vos. Eso hacen los monstruos. Eso hacen los conquistadores. Destruyen el mundo quebrantado y crean uno nuevo. Estos objetivos son muy similares a una de las variantes principales del aceleracionismo. El aceleracionismo de derecha, que apoya la intensificación indefinida del capitalismo en sí mismo para lograr una singularidad tecnológica. Lo que hay que eliminar es la regulación que bloquea la liberación del capital. Así, esta rápida expansión del capitalismo y la tecnología teóricamente conduciría a la creación de nuevas formas de organización social y a la superación de las limitaciones actuales. Y su autopresentación es la de la liberación de las fuerzas de destrucción creativa que desencadenen innovaciones tecnológicas en aceleración constante. El capitalismo, que es también el mismo, necesita ser superado, acelerado en una reapropiación como plataforma de lanzamiento hacia un futuro postcapitalista. Porque todavía no sabemos lo que un cuerpo tecnosocial moderno puede hacer, reactivando y actualizando un campo histórico de tensiones cuyo eje es la relación entre los efectos alienantes de la tecnología y el sistema de valor capitalista, contenido por regulaciones estatales. Llegar a un estado de desarrollo postcapitalista en el que se produzcan cambios significativos en la estructura social y se alcance una mayor libertad individual. A esta lógica, el que quizás haya sido el discípulo más reconocido de Land, Mark Fisher, le replica a su maestro, al que acusa de haber caído en la trampa desterritorializante que denuncia. El capitalismo no es una fuerza pura de desterritorialización que está atrapada por regulaciones estatales, ante todo propuestas por los partidos de izquierda, sino que, en su propia estructura contradictoria, lleva incluida la fuerza de reterritorialización. Así, el neoliberalismo de los 70 se trató también de un regreso de instituciones sociales y culturales que habían parecido susceptibles de eliminación en los 60. Los medios de comunicación ayudaron a propagar la rebelión y el sistema comercializó productos que alentaron, por la simple razón de que había dinero que sacar de los rebeldes, que eran también consumidores. En un cierto nivel, la revuelta de los 60 fue un impresionante ejemplo de cómo el capitalismo iba a vendernos la cuerda para ahorcarlo, como afirmó Lenin. Pero esto no resultó tan así. La comercialización de la rebelión fue más un triunfo de la comercialización que de la rebelión. La derecha neoliberal individualizó los deseos que la contracultura había abierto y después reclamó para sí mismo el nuevo terreno libidinal. Así, su triunfo se cimentó en el repudio de la idea de que la vida, el trabajo y la reproducción podían ser colectivamente transformados, el capital como único agente transformador. Como señala Ellen Willis, el retorno al familiarismo fue central para el ascenso de una nueva derecha durante este periodo. Incluso fue adherido por algunos elementos de la izquierda, con una mezcla de agotamiento y derrotismo. He peleado, he pagado mi cuota, estoy cansado de ser marginal, quiero integrarme. Por eso, el tema de la familia resulta fundamental a lo largo de la película, y la resignación, un sentimiento particularmente caracterizado en el personaje de Janet Van Dyne. Durante algún tiempo logró erguirse contra el mandato de Kang y luchar contra él, pero que, al no poder darse la revolución esperada, retornó a su familia, olvidando la lucha que lideraba.
Desde acá podemos volver al aceleracionismo, pero desde otra de sus vertientes principales, el aceleracionismo de izquierda, que tiene una visión crítica del capitalismo y busca acelerar su colapso o agotamiento para dar paso a una transformación radical de la sociedad. Para eso, intenta presionar el proceso de evolución tecnológica más allá del horizonte del capitalismo, para lograr la emancipación. Otro tipo de poscapitalismo, más en la vía que proponía Marx. El capitalismo está plagado de contradicciones y crisis, y creen que acelerar estas condiciones ayudará a exponer las fallas del sistema y abrirá el camino hacia una nueva forma de organización social. El objetivo es superar las estructuras capitalistas y avanzar hacia un sistema más justo y equitativo. Pero para esto es fundamental la noción del capitalismo del antiedipo de Deleuze y Guattari, donde es definido por su tendencia a descodificar o desterritorializar al mismo tiempo que recodifica o reterritorializa. Vuelven a codificar con toda su fuerza, a golpes de dictadura militar, de dictadores locales y de policía todopoderosa, mientras decodifican o dejan descodificar las cantidades fluctuantes de sus capitales y de sus poblaciones. Están presos entre dos direcciones, arcaísmo y futurismo, neoarcaísmo y exfuturismo, paranoia y esquizofrenia. Esto se ve reflejado en el reino cuántico, sometido bajo un estado policial y militarizado, enmarcado en una diferenciada desigualdad tecnológica y social que exilia y persigue a los disidentes mientras premia a los traidores. O en palabras de Kant, la historia no se escribe, se forja. Desde esta fortaleza me vengaré de quienes me desterraron. Hoy conquistaremos la eternidad y la dinastía de Kang. Así podemos entender la cultura capitalista que se desarrolló desde los 70 como una moral desregulación neoliberal que persigue la desacralización y la mercantilización sin límites, complementada con un neoconservadurismo moralizante que busca revivir y apuntalar tradiciones e instituciones más antiguas. De esta manera, si el capitalismo es definido como la tensión entre desterritorialización y reterritorialización, una vía para superar el capitalismo sería eliminar los elementos reterritorializantes que amortiguan el shock. Por eso, el punto en común entre Willis y Deleuze y Guattari converge en la creencia común en que la familia estaba en el centro de las políticas de la reacción. Para ellos, la familia, más que cualquier otra institución, es el principal agente de reterritorialización capitalista. Esta asegura provisionalmente la identidad en medio y contra las tendencias delincuentes del capital, su predisposición a derretir todas las certezas preexistentes. Así, muchos zurdos allegaron a la familia como una especie de antídoto al colapso capitalista. Sé que puede parecer demasiado tarde, como si solo pudiéramos, pero la familia que perdí me enseñó a seguir luchando, y si estuvieran aquí, también lo harían. No olvidemos a los chiquitos, me lo enseñó mi papá, porque cuando la gente necesitaba ayuda, él no los ignoraba. Y nosotros tampoco. Vengan a la torre, luchen de vuelta. Sé que estuvieron esperando. Es la hora de atacar. Él sabe que no puede con todos. Es esta persistente melancolía la que siempre contribuye al fracaso de la izquierda en tomar la iniciativa después de cualquier crisis del capitalismo. Y las crisis y sus secuelas hasta ahora solo corroboran lo que afirmaba Deleuze y Guattari. Las máquinas sociales tienen el hábito de alimentarse de las crisis que provocan. Pero esto no termina acá. No. Si la estrategia del zurdismo socialdemócrata era un discursito que nos llene de vergüenza ajena para después encarar regalados la artillería de la Ciudadela como si fuera el día D, nada mejor para hacer mierda fascista que un montón de comunistas. Así que acá entran en juego las hormigas de Pym, que, como las sutilezas eran cosa de la fase 4, ya está haciendo cosplay de Lenin. Estuve captando señales raras desde que nos estrellamos. Primero pensé que era una avería, que era una interferencia, pero no, eran las hormigas. Intentaban contactarse todo el tiempo. Aparentemente atravesaron algún tipo de dilatación temporal. Vivieron milenios en un solo día ampliando su conocimiento, su ciencia. Se volvieron mucho más avanzadas de lo que podía imaginar. Yo no las encontré, ellas me encontraron. Te dije que eran listas. Ya construyeron una civilización tecnocrática de tipo 2. Sé que socialismo es una palabra muy fuerte, pero podríamos aprender mucho de estas. Una observación curiosa, ya que el régimen de las hormigas es bastante feudal, además de tener clases bien definidas. Una reina que es la encargada de poner los huevos que darán a luz soldados, obreros, zánganos, roles asignados prácticamente desde su nacimiento. Incluso algunas especies de hormigas cazan hormigas de otros hormigueros para utilizarlas como esclavos, ya que sus mandíbulas se adaptaron tanto a matar que ahora son incapaces de producir alimento, y necesitan estas otras hormigas para hacerlo. Pero realmente son animales irracionales, que no saben de sistemas políticos. Por eso esto es muy diferente de las hormigas de Pym.
lo suficientemente inteligentes para desarrollar su propia tecnología. Gracias a ella logran la emancipación de los medios de producción y, también, de todas las estructuras sociales preexistentes, lo que da como resultado una singularidad tecnológica que abre un campo nuevo de inteligencia. Esta desaparición de las jerarquías y las castas es evidente cuando nos percatamos de que, contraintuitivamente y a sabiendas de que no estamos prestando atención, todas las hormigas se ven diferentes especies colaborando entre sí. Así, se unen a los rebeldes y entran en la ciudadela de Khan como si fuera Berlín, acorralando al antagonista que termina perdiendo la batalla. De esta forma, el aceleracionismo de izquierda se diferencia en el compromiso con la idea de que la liberación se encuentra en el futuro, no en el pasado. Y esta es una ventaja sobre la derecha, la desintegración de ciertos valores tradicionales como precondición necesaria para la aparición de nuevos tipos de solidaridad. Una que no va a aparecer automáticamente, sino que necesita de nuevos tipos de instituciones, de una transformación de los cuerpos. El capitalismo ha abandonado el futuro porque no lo puede producir. Sin embargo, las tendencias de la izquierda actual hacia el canutismo, su retórica de resistencia y obstrucción, colaboran con la antimetanarrativa del capital, que es la única historia que queda. Es hora de dejar atrás la lógica de revueltas fracasadas y pensar hacia adelante otra vez. Llegados a este punto te estarás preguntando dónde está la quantummania que me prometieron. Esto es medio difícil de percibir porque implica que estés prestando atención durante los 10 minutos iniciales y finales, pero es fundamental. Como el título nos sugiere, la trama trata de reconciliar dos mundos incompatibles. Para la física, la gran diferencia entre la mecánica clásica, que reina a escalas supratómicas, con la mecánica cuántica, que reina a escalas subatómicas, es que los objetos cuánticos no tienen propiedades fijas. Lo que para el primero es predecible, para el segundo es pura incertidumbre. Por eso, el conflicto que atraviesa Scott es justamente ese. Mientras que, por un lado, más superficial quiere creer que lo peor ya pasó y que ahora puede relajarse junto a su familia, por el otro, choca constantemente con un mundo donde los problemas solo se profundizan y el horror de que el futuro no está asegurado. Así, a través del reino cuántico, constantemente se reincide en la metáfora evidente entre el mundo superior y el mundo inferior, entre lo macro y lo micro, pero también sucede a un nivel más profundo, subatómico, ya que lo sólido está mayoritariamente compuesto por el vacío. La Tierra se ha creído su propio mito. Ha llegado el tiempo de abrirla y ver lo que hay dentro. Sobre esta relación entre lo sólido y el vacío, sin dejar de citar referentes del CCRU, Enciclonopedia, Reza Negarestani rescata algunos conceptos del tía materialismo de Hamid Parsani en Desfigurando la antigua Persia, que nos pueden servir. Uno de estos es el Karesgar, que podría traducirse como complejo agujero, que entiende la Tierra como un complejo de agujeros y una superficie que responde, o falla en responder, a esa complejidad que hay debajo. Pero no solo en sentido geológico. Parsani trata de detallar los componentes que explican la complejidad del complejo agujero y los distintos aspectos en los que tiene impacto en el surgimiento de nuevas estructuras de poder, dinámicas demográficas y distribuciones políticas. Por un lado, y siendo la primera película de esta fase, lo que Marvel trata de hacer es ceder el liderazgo de los Vengadores Scott, pero lo rechaza constantemente, colgando la capa para transformarse en un gurú de autoayuda. Cada vez más alienado, dejó de esforzarse en cambiar realmente las cosas. Por otro lado, su familia está profundamente comprometida con el activismo. Hope y Han convirtieron la empresa familiar en una fundación que utiliza las partículas PIN para combatir problemas como la reforestación, producción de alimentos y fabricar viviendas asequibles. Mientras casi termina en cana por enfrentarse a los abusos policiales durante una manifestación de los sin techo a causa del blip, ya que ahora nadie puede alquilar, salvo que seas un ricachón. Aunque todo esto se exponga como un intento vago por mitigar los peores efectos del capitalismo, sus inconsistencias. Desde la perspectiva de Parsani, en el ámbito de la emergencia, toda superficie se moviliza a través de la poromecánica del complejo agujero, al cual además pertenece, y en el cual la profundidad solo se presenta como la ambigüedad o el gradiente entre el interior y el exterior, sólido y vacío, 1 y 0, o en el caso de la película, mundo superior y mundo inferior. Así, por cada inconsistencia en la superficie, hay una consistencia subterránea. La superficie se encuentra allí donde pasa la mayor parte de la acción. Es ahí donde la luz se refleja o se absorbe, no en el interior de la sustancia. Es ella lo que toca al animal, no el interior. Es allí donde la reacción química tiene lugar, donde se da la vaporización o difusión de las sustancias en el medio y donde las vibraciones de esas sustancias se transmiten al medio.
a nivel mero topológico, o sea, según las interconexiones topológicas del todo o de las relaciones del todo con las partes, los cambios o distorsiones en la superficie o en la parte sólida están dirigidos al vacío de composición y pueden causar nuevas circunvoluciones y alteraciones mediante la modificación de los modos y mecanismos por los que el vacío se presenta a través de lo sólido. De esta forma, los cambios en la parte sólida se transmiten al lado agujereado y los túneles o el lado huecado se hace más enrevesado e intrincado. Estos cambios del vacío compositivo solo pueden percibirse e interactuar con ellos a través de la parte sólida. Esa es la inevitabilidad compositiva y la naturaleza clandestina del complejo agujero. Por eso, para establecer amistad con el vacío, primero tenemos que someternos al rígido reino de lo sólido. Así, a la hora de unir estos agujeros, de reconocer estos túneles, no podemos sino crear un modelo de territorio ideal, un mapa imaginativo de la región numenal, o sea, lo que dice o lo que pretende decir. La clave está en el deseo. Deseamos el mapa y creemos saber que los agujeros tienen que ser conectados y pueden ser conectados. He aquí la obsesión de los protagonistas por mapear el reino cuántico como una receta para salvar el futuro. De esta forma, cuando son arrastrados al reino cuántico, descubren que bajo la superficie, donde creían que no había nada, en realidad se manifiesta una marcada lucha de clases. Como el biólogo que teorizaba el comportamiento animal desde la comodidad del zoológico, al ser expuesto a estos mismos animales en la naturaleza. Los protagonistas se ven forzados a confrontar con una exterioridad inaccesible desde su superficialidad primermundista. El vacío excluye lo sólido, pero lo sólido debe incluir lo vacío para poder sobrevivir arquitectónicamente. Lo sólido necesita el vacío para diseñar y construir su composición. Hasta los sólidos más despóticos y supervivencialistas son sólidos, compuestos e infectados por el vacío. El vacío excluye lo sólido, pero lo sólido debe incluir lo vacío para poder sobrevivir arquitectónicamente. Lo sólido necesita el vacío para diseñar y construir su composición, y esto se realiza a través de una exhumación, donde las superficies se propagan unas a través de otras, y gracias a ella, las arquitecturas se transforman. Esto diseña el cadáver del Solidus, cuya dimensión se difumina a rizos de dimensiones incapaces de resistir aquello que repta hacia adentro y hacia afuera de ellas. En la película, esto está a cargo de las hormigas, cuya épica consiste en su actividad de exhumación de superficies, cuerpos sólidos y estructuras resistentes a la perforación, lo que, en términos de psicoanálisis freudiano, ya que el hombre hormiga se parece mucho a una figura edípica, estas entidades superficiales delinean el vector de emergencia en términos de diferentes superficies. Lo más superficial puede dar fe de su existencia porque solo puede ser registrado a través de una cripta o complejo de madrigueras que haya sido ya excavado por la línea de emergencia desde su interior. Una tercera escala o agente intermediario que opera contra la lógica unitaria o binaria del dentro y fuera, del vigor y el silencio, de la inclusión y la exclusión. Los agujeros siguen claramente una lógica ternaria. Así, en la película, al corregir sus procesos de consolidación, lo sólido, o sea Scott, vende su integridad, o sea su alma, a las circunvoluciones abismales inspiradas por el vacío, que vendría a ser Kant, por medio de las cuales la patológica supervivencia de lo sólido se convierte en el factor más básico de su irreversible lisis y degeneración. Cada acción encaminada en la dirección de incrementar su solidez equivale a un aumento de sus interacciones con el vacío, pero esta interacción solo puede manifestarse como perforaciones, rasgos del espacio negativo que reverberan concretamente con lo sólido. Pero como el vacío se come lo sólido también devora el vacío, es decir, su exterior. Lo sólido se hace histéricamente goloso del vacío, porque si Kant tiene que pasar por el espacio ahuecado, sus madrigueras y laberintos interconectados, entonces la única técnica estratégica para acelerar y facilitar su retorno es mezclarse con el complejo agujero, es decir, con la zona de su emergencia. En toda composición, lo sólido narra las anomalías generadas por el vacío, o la infección del vacío por medio de lo sólido, y cuando el vacío llega a lo sólido, funciona como una plaga que se propaga mediante circunvoluciones, una epidemia serpenteante y arremolinada, más que un proceso nulificador o agente aniquilador de lo sólido. En toda composición, lo sólido no existe más que una forma mutilada, enferma, deflorada. Nunca hay en ella un sólido puro. Lo sólido es el narrador poseído del vacío. Excavados son, secretamente, inmensos agujeros donde debían bastar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que solo debían arrastrarse. El final donde la familia como institución es desintegrada nos es negado.
y esta victoria parcial deja a Scott prácticamente en el mismo lugar donde estaba al principio, salvo por la irrupción del vacío. La lucha no terminó y el antagonista prometió volver a través suyo. La contradicción está dentro y por eso la velocidad del capitalismo tardío no es aceleración, sino un bucle en el que estamos atrapados, que no ofrece futuro alguno, sino que más bien nos lo quita, lo cancela, creando, a la vez que velocidad de explotación de recursos, el propio marco del que no puede salir. Marvel también está atrapado en aceleración, y la fase 4 fácilmente se transformó en la fase más cargada de estrenos. Un clímax que suma 2 días, 6 horas y 1 minuto de contenido acumulado. Casi la mitad del contenido de la totalidad del UCM, aunque ahora no sé si además de la cuestión de sacarte hasta el último peso, esta aceleración también tenía una función narrativa. A ver, entiendo la parte donde estamos saturados, pero dejemos eso de lado un rato. Zoom F7 se encargó en su blog de promediar los puntajes de todas las obras que componen cada fase. Así, la fase 1 saca 7.2, la fase 2 saca 7.4, la fase 3 saca 7.8 y la fase 4 saca un 7.3. Desde esta perspectiva, la recepción de la crítica se mantiene homogénea, pero si haces lo mismo con los datos de taquilla acumulados en cada película en los Estados Unidos, la tendencia es a la alta. Centrándonos ahora en entender que la paranoia que me arrastra este tipo de análisis no es simplemente un síntoma de la simpleza de sus obras, porque, cuando quieren contratar un par bueno de guionistas mal pagados, se nota. Empiezo a creer que el problema radica en la maquinaria publicitaria que fomentan alrededor de cada pedo que se tiran, y que machacan con esa idea de la decadencia. Marvel había encontrado en el contenido de internet que giraba alrededor de sus obras la estrategia publicitaria perfecta, lo que comprobaron, como si fuese la antena, montando No Way Home con base en filtraciones falsas y reclamos o teorías de los fans. Cada reacción, cada video que resumía la trama, cada escena postcréditos explicada aportó tanto en que se convirtieran en el tanque que son hoy, como a promover la paráfrasis de sus obras. O sea, entender las obras solo en su literalidad y traducirlas a un lenguaje que facilite su comprensión, dejando de lado la metáfora. Y sea quizás esta la razón por la que quieren empezar a regularlo. En Realismo Raro, Graham Harman le dedica algunas palabras a este fenómeno de literalización del arte a través de Zizek. Durman intenta formular directamente, en cada locución, lo que considera que es el pensamiento expresado en lenguaje metafórico de Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión, se convierte en algo como, lo que está preocupándome ahora es, ¿debo matarme o no? Desde esta perspectiva, Moby Dick es la historia de un capitán rengo y bipolar que sobrevive al hundimiento de su barco por un remolino producido por una ballena blanca, nadando rápidamente en círculos. La Divina Comedia es la historia de un poeta de 35 años que entra en una cueva que lo lleva al infierno para después volar mágicamente por los planetas hasta encontrarse con Jesús y Dios. Y Lovecraft solo escribe sobre monstruos grotescos que juegan con el espacio y el tiempo para irrumpir en algún lugar de Massachusetts. A estas alturas estoy convencido de que la razón de la inherente estupidez de contenido que le atribuimos a las películas de Marvel no tiene que ver con que las películas sean efectivamente estúpidas, sino porque todo contenido, desde su literalidad, es inevitablemente estúpido. Y el contenido es estúpido porque la realidad en sí misma no es un contenido. Ninguna afirmación literal es congruente con la realidad misma, del mismo modo que no es lo mismo el manejo de una herramienta que la herramienta en plenitud de su realidad. Lo que nos arrastra hasta Marshall McLuhan, maestro de la retórica y los secretos que esconde la visibilidad literal del que ya hablamos en el video de Videodrome. Para él, todas las discusiones sobre los buenos o malos contenidos olvidan el hecho de que el medio en sí mismo altera nuestra conducta y modo de vida, independientemente del contenido que representa. De ahí su famosa frase, el medio es el mensaje, frente a la creencia habitual de que el contenido es el mensaje. Como dijo en una entrevista a Playboy, el contenido o mensaje de cualquier medio en concreto tiene tanta importancia como el estarcido en la carcasa de una bomba atómica.